Hola, ¿qué tal, gente reptiliana? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a una transmisión más y el día de hoy vamos a hablar de una de las estupideces más grandes que hemos tenido como humanidad a nivel local aquí en México. Aprovechando que pues ya habíamos hablado antes de radioactividad y pues ni se imaginan lo que les voy a platicar. ¿Sabían que México tuvo su propio accidente nuclear así estilo Chernobyl? De plano, así con todo el show, todo el problema. Pues sí, esta historia parece sacada de una creepypasta de esas que abundan en internet. Lamentablemente esto sí sucedió. Resulta que el 25 de noviembre de 1977 una empresa llamada Picker de Estados Unidos había vendido una unidad de tratamiento con cobalto 60 al Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez. La unidad debía utilizarse para tratar a pacientes con cáncer, pues el aparato podía emitir radiación potente a tumores de cierto tamaño. La unidad de teleterapia debía tener una fuente de cobalto 60, un cilindro de metal así como más o menos de este vuelo, que pesaba 100 kilos, imagínense. Pero para funcionar, esta unidad necesitaba ser operada por personal especializado. Y ahí es donde la puerca torció el rabo. El hospital no tenía gente que le supiera ese chunche. El pequeño detalle fue ignorado en su momento por el hospital y pues les valió, procedieron a la compra y al final dejaron abandonada en una bodega a esta pequeña unidad donde en lugar de estar salvando vidas, se estaba empolvando a lo pendejo. 6 años después, un señor llamado Vicente Sotelo Alardín llegó a la bodega a desmantelar esa madrinola y, pues según los directivos del hospital, el trabajador tomó sin autorización el aparato. Pero Chente aseguraba que el jefe de mantenimiento del hospital le dijo que podía tomarlo. Spoiler alert, la mayoría de las oficinas de gobierno suelen ser un desmadre. Total que la unidad tenía en un inicio 1003 gránulos de cobalto 60 y fue importada así sin que el hospital notificara a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que por sus siglas está chistoso porque es la CNSNS, así como la algo así. A 6 años de distancia, los cálculos indicaban que el cilindro debía tener todavía 450 gránulos, mismos que fueron desperdigados por ahí a partir del momento en que este objeto fue perforado. Y pues ya les dije que representan una fuerte fuente de radioactividad hasta por 35 años. Les explico. Este material radioactivo tiene una vida media de 5 años y a partir de ahí la fuente pierde su intensidad de manera progresiva. Según Guillermo Espinosa, quien es un físico de la UNAM, y él sabe de esto porque participó en la investigación académica de aquel suceso. Aunque Chente desmanteló por su cuenta el cilindro este que les comenté, pues también lo perforó por accidente y bueno, es que este señor no sabía qué era eso. Y así fue como cientos de gránulos de cobalto 60 de como de 1 milímetro de tamañito huyeron así del hospital Centro Médico de Especialidades hasta Ciudad Juárez. Y de ahí pues pum, a medio país, provocando así el accidente de radiación más grande registrado en México, que desembocó en una nueva etapa de seguridad nuclear para México y de relación bilateral con Estados Unidos. En su momento, nuestro buen Vicente le pidió paro a su amiguito Ricardo Hernández para que le ayudara a los trabajos de carga. Total que viajaron hasta un local de compraventa de chatarra llamado Yonke Fénix, allá en Ciudad Juárez, y ahí vendieron todo. Ya en el Yonke Fénix, un electroimán se encargó de manipular el metal y esparció por todos lados estos granulitos peligrosos. Así que todo el material, todo el acero que ahí tenían, ¡pum!, se impregnó de radioactividad. Chente, en una declaración al semanario Proceso, allá en 1984, comentó, así, imagínense, con voz de señor: pues la verdad es que nunca nos avisaron que esa máquina tenía contaminación. Había muchas cosas arrumbadas, aparatos de ventilación, catras y todo eso. La verdad, pues ni un solo letrero con una calavera o algo así. Y la neta,
pues ya ni la chinga, no sé, también cómo iba a saber este señor qué era lo que estaba desmantelando. Pero bueno, retomando. Poco más de un mes después de que desmantelaran esa madrinola, el conductor se perdió en las carreteras de Texas y terminó muy cerca de los rastreadores del laboratorio Los Álamos. Este laboratorio estaba bien equipado y tenía una gran variedad de dosímetros. ¿Por qué? Pues porque ahí se fabricó la primera bomba atómica. Atómico, te dice atómico. Bueno, como sea. Atómico. Atómico. Las alertas se dispararon el lunes 16 de enero de 1984, cuando un gran pico de radiación se encontró. Intrigados, los científicos se dieron cuenta de que la fuente estaba en la calle. Una cámara reveló que el origen del pico de radiación estaba en una camioneta de aceros que conducía un conductor ahí pues medio despistadón. La Comisión Nuclear de Estados Unidos siguió la pista hasta que se dieron cuenta de que aquel acero pues solo podía provenir de México. 72 horas después, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias recibió una de las llamadas más alarmantes de la historia, indicándoles que en algún lugar México estaba siendo irradiado por el isótopo cobalto 60. La camioneta era de Aceros Chihuahua SADCB. Y una vez puesto sobre aviso, ese mismo personal, una vez puesto sobre aviso, ese mismo día, el personal se trasladó a Chihuahua para entrevistarse con el personal. Las mediciones iniciales confirmaban que aquello estaba infestado de cobalto 60. Sin embargo, la fuente, pues venía de otro lugar. El acero provenía de un depósito de chatarra en Ciudad Juárez, Chihuahua. Adivinaron, era ahí en el Yonke Phoenix. De inmediato, otro grupo partió hacia allá y ahí se encontraron unos picos de radiación todavía más pronunciados. La confirmación de todo llegó el 17 de febrero de 1984, cuando la fuente original, es decir, el cilindrito ese, fue encontrado entre los metales abandonados ahí. Y todavía tenía 5 granulitos de cobalto 60 en su interior. La CNSNS llevó a descubrir dos cosas. Una, que el Yonke Phoenix no fue el punto de partida de la contaminación y que Aceros de Chihuahua no había sido el único en recibir acero infectado. Falcón de Juárez S.A., ubicado en Ciudad Juárez, tenía en sus instalaciones acero que convertiría, al igual que Aceros Chihuahua, en vigas para construcción. Total que para el 14 de diciembre en 1983 ya había sido utilizada esta chatarra contaminada. Las fábricas de acero ya lo habían fundido, ya habían hecho las varillas. Ante el potencial desastre, los objetivos de la CNSNS eran claras y las tareas comenzaron instantáneamente. De la noche a la mañana empezaron a rastrear a pie y con helicópteros en la Ciudad Juárez en busca de la contaminación. Los primeros trabajos de rastreo llevaron al descubrimiento principal de la investigación. Una de las comisiones investigadoras que recorría la ciudad a piececito encontró un pico más de radiación. No era una empresa, tampoco era un depósito, ni una maquiladora, nada grande. Era una camionetita Datsun blanca con placas 891YUB de borro. Enfrente de la casa número 1981 de la calle Aldama, en la colonia Azucena, al norte de la ciudad. Este era un barrio habitacional cercano a la frontera con Estados Unidos, donde vivía Sotelo Alardín, o sea, ahí vivía Chente, era la camionetita de Chente. La pobre camionetita estaba averiada, pero tenía un foco de contaminación inquietante. Total que a las 9 de la noche, el 26 de enero del 84, el personal de la CNSNS llegó a la calle Aldama, así como de, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Aquí las lecturas están terribles. Así que encontraron en uno de los costados de la camionetita 60 gránulos de cobalto 60, o sea, montonal. Esta camionetita no debería de haberse quedado en la calle. La tenían que llevar a otro sitio donde fuera menos peligroso para la población en general. La cosa es de que tampoco la podían llevar muy lejos
porque la radiación la iban a padecer los que la condujeran, y pues hacer un traslado largo no era opción. Así que eligieron el Parque Chamizal, que no estaba muy lejos de ahí y a su vez ya estaba afuera de la ciudad. Imagínense, estar en Ciudad Juárez, ver una grúa arrastrando una Datsun, pero escoltado por 2 patrullas, más un vehículo de la comisión, escoltado por otra patrulla más, y que encima las calles hayan sido cerradas por todos lados, que los policías municipales hayan acordonado la zona y que no dejaran que ningún civil se acercaran. Digo, yo hubiera dicho, ahí hay un ovni, están arrastrando un marciano, a mí no me engañan. Pero no era algo tan fenomenal, era algo más bien muy peligroso. Las calles, pues así cerradas, vieron pasar esta grúa que remolcaba la camioneta y pusieron una cerca de metal alrededor de la avenida ribereña en el Chamizal. Y en chinga luego salieron letreros que decían precaución, radiación, no acercarse. Este trayecto duró solo 10 minutos y la camioneta fue abandonada en el lugar, y yo pienso que se ha de haber llenado de curiosos porque pues hashtag chismecito. Entonces pues como él era, como Chente era el dueño de la camionetita y a su vez era o había sido técnico de mantenimiento del hospital, pues el personal de la CNSNS pudo averiguar qué había pasado y fueron en chinga a las instalaciones del hospital. Ahí pues los rastreos en la ciudad se intensificaron. Un helicóptero del Departamento de Energía de Estados Unidos sobrevoló Juárez del 18 al 20 de marzo con sus dosímetros, es decir, sus medidores de alta sensibilidad. Y el 21 del mismo mes voló sobre Chihuahua. Y así recorrieron como 470 kilómetros cuadrados, además de 375 kilómetros en carreteras. En las inspecciones se pudieron recuperar 27 gránulos, 17 en Ciudad Juárez y 1 en Chihuahua. ¿Y qué creen? 7 en la carretera. En cuanto a las instalaciones, híjole, pues en Acero, Chihuahua, se encontraron 100 gránulos más otros 2 en el Falcón de Juárez. Es decir, la fuente ya había sido encontrada. La camioneta ya había sido resguardada, ya habían hecho los análisis clínicos y empezaron a descontaminar todos los lugares. El problema es que a la vez también se empezó la distribución del acero irradiado. Las primeras estimaciones arrojaron que se habían fabricado 3,000 bases para mesa, así como 6,600 toneladas de varilla, mismas que, además de haber sido fabricadas, ya habían sido intercambiadas con las empresas Fundival S.A. en Durango, Alumetales S.A. en Monterrey y Duracero en San Luis Potosí. Acero Chihuahua ya había distribuido la varilla a 16 entidades del país. La producción de ellas comenzó el 14 de diciembre, apenas una semana después de que nuestro querido Chente llevara la máquina al Yonke Fénix. O sea, esa cosa se distribuyó luego. Así que la CNSNS pidió un listado de compradores por cada una de las entidades y acudió a cada empresa. Sabían que no iban a poder dar con todos los compradores, pero pues algo tenían que hacer. Es lo malo de que no todo el mundo expida notas de remisión y facturas. Por otro lado, se implementaron campañas en los municipios invitando a la gente a acudir a la brevedad a un centro médico en caso de sentirse mal de manera súbita. Dicen que quienes llegaban a los hospitales se les hizo un seguimiento para corroborar su estado de salud y que incluso una vez que dejaron las instalaciones, los siguieron atendiendo. Aunque por otro lado, varios reportes de esa época indican que no hubo seguimiento sanitario de las víctimas, por lo que no se sabe a ciencia cierta si las personas expuestas sufrieron más trastornos o cáncer, porque el cáncer es una de las consecuencias por la exposición a la radiación. Encima, la perspectiva no era muy alentadora, ¿saben? Se proyectaba que el material fabricado podría alcanzar al menos 17,600 construcciones, así que tenían que comenzar lo más pronto posible. Los estados que recibieron las vigas fueron Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, Durango, Baja California Sur, Aguascalientes, Chihuahua, Sonora, Baja California, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Morelos e Hidalgo. Lotería. Espinosa, la persona de las que ya les había hablado hace ratito, dijo: nos pidieron a la UNAM que fuéramos a medir varillas de castillos
de las construcciones. Su nivel de radiación ya no era importante, pero por ley había que detectar ese material y se hizo un escándalo gubernamental porque se pedía que se derribaran las construcciones con estas varillas. ¿Qué tal, Desde la CNSNS se sabe que aún así quedaron varias construcciones con vigas con alta probabilidad de radiación, después de haber hecho las mediciones en edificaciones y haber recuperado todo el material. Pues quedaron todavía como 60 o 90 toneladas que jamás se encontraron. Esa varilla estaría colocada en aproximadamente 110 construcciones de acuerdo a un informe de la Secretaría de Salud, de las cuales entre 5 y 16 tendrían niveles de radiación más altos de los permisibles. Híjole. Estados Unidos, por su parte, también regresó un total de 1.400 toneladas de varilla con una probabilidad de contaminación del 50%. Se quedaron instaladas 31.000 toneladas en construcciones que fueron declaradas por la Comisión Reguladora Nuclear como sin peligro. En suma, se calcula que 4.000 personas fueron expuestas a la radiación, entre trabajadores de las empresas, habitantes de Ciudad Juárez, de Chihuahua y obviamente de Chente y su amigo Ricardo. La CNSNS llevó a cabo interrogatorios y laboratorios clínicos a toda persona de la que se tuviera sospecha. Y pues en caso de síntomas les hicieron control hematológico, estudio de médula ósea, conteo de espermatozoides y estudio de cromosomas. Y pues esto último fue un parteaguas. ¿Por qué? Porque era la primera vez que se hacían estudios cromosómicos en México con motivo de una contaminación radioactiva. Para estos procedimientos, la Secretaría de Salud y el IMSS fueron auxiliares. Y así fue como se les hicieron exámenes a Vicente y Ricardo. Y también a las personas que trabajaban en el Yunque Fénix y a los trabajadores de Acero Chihuahua y de los demás, de las demás empresas. Y pues los resultados fueron los siguientes. Según eso, dice que solamente 3 trabajadores del Yunque presentaron alteraciones en sus glóbulos sanguíneos. Y aparentemente, pues según eso, decían los trabajadores que se sentían bien, aunque se les encontró manchas en las uñas de las manos y en las plantas de los pies. Vicente salió, según esto, prácticamente ileso de haber desmantelado esta unidad, pero su amigo no. Ricardo, de hecho, pues había cargado este cilindro con la mano expuesta y para inicios de febrero se le encontró una cicatriz en la mano derecha, la cual eventualmente se convirtió en una ampolla y a los 12 meses comenzó a tener necrosis. Le tuvieron que hacer un injerto de su misma piel. El efecto de esas dosis puede llevar a daños de material genético hereditario al menos a 2 generaciones, causar esterilidad y falta de espermatozoides en la persona expuesta, que puede recobrarse pasados al menos 5 años. Pero bueno, ahora, todo el material reunido tenía que tener algún destino, ¿no? Pues después de intensas discusiones se resolvió que todo este material debía instalarse en un lugar con poca ganadería, poca agricultura, buenas vías de acceso y se iba a condenar a hacer un cementerio radioactivo, el cual debería de tener poca lluvia, poca erosión y pues un valor comercial bajo. Imagínense lo difícil de encontrar un lugar así. En noviembre de 1984, este lugar definitivo fue seleccionado y era La Piedrería, un lugar a 15 kilómetros al suroeste de Samalayuca, con 103 hectáreas de extensión, en donde hay 9 trincheras de 40 metros de largo, 15 de ancho y 5 metros de profundidad. Y pues los pobladores y las autoridades locales en su momento se opusieron, pero el gobierno mexicano igual pues efectuó una excavación para hacer su cementerio radioactivo. Y es que estamos hablando de 36,000 toneladas métricas de desechos. Aparte tuvo que haber otros cementerios más. ¿Por qué? Porque también había desechos que necesitaban asegurarse en otras partes del país. Así que hay uno en Mexicali y otro más en Maquixco, Estado de México.
La CNSNS ordenó que en cada lugar se hiciera un seguimiento de impacto al medio ambiente luego del depósito de estas toneladas. ¿Ustedes creen que se haya hecho esto? Y bueno, la Secretaría de Salud dice que el problema ya quedó bajo control, según ellos. Y pues la verdad es que ese tema, ese caso de si realmente está bajo control, es algo difícil hoy en día de estimar, pero este caso fue un parteaguas para la colaboración bilateral. Ahora México, Estados Unidos y otros países emiten avisos cuando uno de los países exporta a otro materiales radioactivos, como en el caso de las unidades de teleterapia. Por si acaso, en aduanas ya cuentan con detectores de radiación, porque recordemos que desde que se compró esta unidad sí tenía que haber habido un aviso, el cual no se dio. Y lo malo, lo lamentable, en México el robo de isótopos radioactivos no ha disminuido. En 2013 se reportó el caso de robo de un camión que transportaba cobalto 60, el mismo que provocó la contaminación de la que les acabo de hablar. Por otro lado, en 2015 otra alerta fue emitida en 5 estados por el robo de iridio 192 en Tabasco. Un año después, lo mismo volvió a ocurrir con un robo de iridio 192 en Querétaro. Y la lista sigue, porque en 2017 hubo otros 2 casos, uno en la zona del Bajío y otro ahora por el robo de un densímetro nuclear en Nuevo León. En 2018 también hubo alertas de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias por otro robo de un densímetro y por el robo de una fuente en la Ciudad de México. Estos 2 últimos casos, pues afortunadamente los dispositivos fueron encontrados posteriormente. Así las cosas con el cobalto, y pues la verdad ya no nos sorprende las alertas que se activan en México cuando un dispositivo radioactivo es robado. Dejen de robarse cosas. Constantemente se roban los cables de la luz por el cobre, pero cada que se roban material metálico no tienen ni idea del posible daño que se están haciendo a sí mismos. Ay. Pero ustedes, díganme, ¿qué opinan? ¿Ya sabían sobre este suceso y los que siguieron después? ¿Qué harían ustedes si se enteraran que su casa tiene materiales peligrosos? Y si usted que está viendo este video es de los que roba materiales metálicos, ¡no lo haga! Es peligroso. Y bueno, ya saben, pueden dejarme sus opiniones, preguntas, mentadas de madre, dudas, sugerencias y demás en los comentarios. Y recuerden, no está muerto lo que yace eternamente. Hasta la próxima.